Por más de 30 años, México ha implementado políticas sociales neoliberales para reducir la pobreza, pero sin transformar las condiciones estructurales de la desigualdad. Programas como Prospera, Heredero de Progresa y Oportunidades han mostrado limitaciones en su alcance real. ¿Responden al bienestar social o a otros intereses? La brecha entre el capital y trabajo se ha ampliado, mientras la riqueza se concentra en las élites. La financiarización de la economía y la subordinación de la política social han hecho insuficientes los apoyos monetarios. De la mano de Eufemia Basilio, hoy nos acompaña la doctora Hilda Caballero y el maestro Ángel Rosales para analizar cómo la política social neoliberal ha servido para la legitimación política que para la redistribución real. Es momento de replantear nuestra política social. Yo soy Alejandra Barranco y esto es Coyuntura Económica, el podcast. Comenzamos. Es hora de hablar de coyuntura económica. Gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Coyuntura Económica, el podcast. Yo soy Eufemia Basilio y los recibo con mucho gusto para seguir hablando del boletín número 16, Limitaciones de la Política Social para el Desarrollo y la Distribución del Ingreso en México. Lo pueden descargar gratis, ya saben, en el enlace que les dejo abajo en esta descripción. Y en este episodio en particular hablaremos del artículo Límites de la Política Social Neoliberal de Atención a la Pobreza como Mecanismo de Redistribución de la Riqueza, escrito por la doctora Hilda Caballero en el boletín número 16. Únanse a la conversación y síguenos en nuestras redes sociales, ya saben, y están apareciendo justamente en este momento en la pantalla. Y bueno, hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Nos acompaña la autora del artículo, la doctora Hilda Caballero Aguilar. Ella es técnica académica titular C aquí en el IEC. Es doctora y maestra en estudios latinoamericanos. También es licenciada en sociología por la UNAM. Sus áreas de investigación derivan de una perspectiva crítica al desarrollo capitalista en temas relacionados con pobreza, marginalidad, desigualdad, políticas públicas, consumo, solidaridad económica y sustentabilidad, desde la perspectiva de la descolonialidad del poder. Es docente y tutora en el posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Doctora Hilda, bienvenida a Coyuntura Económica, el podcast. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Y también hoy nos acompaña el maestro Ángel Jesús Rosales Maldonado. Él es licenciado en Sociología por la FES Acatlán, maestro en Antropología Social por la Ibero y actualmente es académico de la FES Acatlán, en las asignaturas de Teoría Social y Taller de Investigación. Sus líneas de investigación son las políticas públicas, biopoder, geopolítica, familia y sociología del conocimiento. Maestro Ángel, qué gusto tenerlo en este episodio. Muchas gracias. Gracias, doctora. Encantado de estar aquí. Y bueno, sin duda hay mucho que hablar sobre la política social en México y es muy importante analizar en el programa Prospera los efectos que tuvo justamente en la incidencia en la pobreza. La doctora Hilda Caballero identifica justamente las relaciones de poder a partir de entender la aplicación de la política social como una disputa en términos económicos, políticos e ideológicos y además presenta algunos aspectos de la política social de atención a la pobreza aplicada en el sexenio de Peña Nieto, específicamente hablando del programa Prospera, lo cual nos permite continuar con la conversación que tuvimos en el podcast pasado con el doctor Arturo Valencia y Bernardo Ramírez. Siendo así, preparamos algunos puntos para guiar nuestra conversación. ¿Qué les parece si iniciamos? De acuerdo. Y bueno, empecemos por hablar de cómo en el contexto neoliberal se ha vivido un proceso de desvalorización del trabajo. ¿Por qué sucede este fenómeno? ¿Nos pueden hablar un poco de esto, doctora? Sí, claro. Mire, como señalaba ahí la doctora Eufemia, mi perspectiva de análisis es desde la descolonialidad del poder. ¿Esto qué significa? Hay una obsesión por el análisis de las relaciones de poder. Nosotros partimos de que todas las relaciones sociales son relaciones de poder. Y entonces la desvalorización del trabajo se identifica a partir de esta perspectiva desde los años 60, cuando en América Latina se empiezan a hacer muchísimos estudios sobre marginalidad social, están dando cuenta. Hay una disputa capital-trabajo en donde va ganando espacios el capital y perdiendo también espacios de decisión y de acción el trabajo. Entonces, desde los años 60, en que se plantea esta idea de la marginalidad social, se plantea que lo que está sucediendo es que hay una sustitución de la fuerza de trabajo viva por fuerza de trabajo acumulada. Esto es, por tecnología, por técnica, y que esto está llevando es esta marginalidad social, es decir, estos segmentos de la población que no logran insertarse en el mercado laboral, exceden lo que Marx había definido como el ejército industrial de reserva, y que se suponía
que esto sucedía en los ciclos de crisis del capital y cuando se recuperaban esos ciclos del capital, se incorporaría este ejército de reserva. A lo largo de los años hemos visto que cada vez son menos los que logran incorporarse a un empleo asalariado con un contrato, con prestaciones, con seguridad social, y que esto ha llevado a este incremento de la desigualdad y de la pobreza. Esto se exacerba a partir de este modelo de desarrollo neoliberal impulsado desde fines de los años 80, en donde hay un proceso de reestructuración entre la esfera productiva y la esfera financiera, en donde se privilegia el capital financiero sobre el capital productivo. ¿Esto qué significa? Que para generar riqueza, este capital financiero no requiere de producir, sino de especular. Entonces, la ganancia está en la especulación, en los créditos en todas las escalas, a los países, a las personas, en esta promoción cada vez de mayor crédito, de pago de intereses, y entonces ahí se está generando la riqueza. ¿Qué significa? Que no se requiere más fuerza de trabajo viva para esa generación de riqueza. Entonces se va configurando todo este modelo de desarrollo, es un modelo de desarrollo que se basa también en la precarización del empleo, que se basa en esta competencia, en donde la competencia se da principalmente a partir del bajo costo de la fuerza de trabajo. Este bajo costo de la fuerza de trabajo conlleva a esta generación cada vez mayor de lo que va a ser esta masa marginal, esta población que no logra insertarse en el mercado laboral y que además se posiciona al mercado como el que va a ser el que va a regular la vida social. Entonces, este modelo neoliberal, hay que entenderlo, no es un modelo que incide solamente en los aspectos económicos, sino que va configurando también todo el proceso social, es decir, controla los diversos ámbitos de la vida social. El trabajo, la autoridad colectiva, la subjetividad, las relaciones sexo-género, las relaciones que tenemos con la naturaleza. Entonces le va dando una configuración específica en donde el mercado se va a posicionar y se va a posicionar también esta idea de este privilegio a esta economía financiera principalmente. Ujú. Así es, maestro Ángel, justamente qué complejo, ¿no? Qué complicado cómo a partir, como ya lo refiere la doctora Hilda, de los 60 se ha desvalorizado este trabajo y bueno, en el mercado laboral nos enfrentamos a problemas muy fuertes, ¿no? Sobre todo recientemente. ¿Cuál es su perspectiva? Sí, incluso yo creo también 4 décadas atrás, o tal vez 5 décadas, cuando ya estamos insertos en la propia dinámica de la segunda revolución industrial, hay un cambio, ¿no? en el propio modelo productivo y pasamos de lo extensivo a lo intensivo. Es decir, de aquellos países que tenían toda su producción o toda su fuente de obtención de recursos más allá de sus fronteras y transforman después esto en un modelo intensivo. Por ejemplo, la agricultura que pasa de lo extensivo al intensivo, y esto alcanza también, por supuesto, el tema de la productividad del trabajo, esta inserción del hombre, de la persona a la industria, ya no con extensión, sino con intensidad de producción. Una de las cosas que podemos ver que caracteriza precisamente este modelo es un incremento en la productividad, en la producción, pero en detrimento, por supuesto, de las condiciones sociales de la persona. Entonces, se me viene a la mente esta imagen de tiempos modernos de Chaplin, ¿no? El obrero que es comido por estos engranes, ¿no? Y está siendo ahí tomado por ellos mismos. Y es esta intensidad de la propia producción, que si bien es cierto, acerca una cantidad innumerable de bienes, pues esto va a tener muchos contrastes, muchos claroscuros, impactos negativos que, como decíamos fuera de cámara, viene impactando de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, a mí yo señalaría esta parte, ¿no? El cambio de modelo de lo extensivo a lo intensivo y todo lo que con esto va generando también. Ujú. Lo cual pues recrudece aún más el panorama, ¿no? Ya bien decíamos en el marco de esta desvalorización y justamente del modelo neoliberal,
implica que se afecte más al trabajador y con todo lo que te venía decía la doctora Hilda de, bueno, ¿qué pasa ahora con las nuevas tecnologías? ¿Cómo nos adaptamos? Y finalmente cómo se le pega siempre a la capa más baja de la población, ¿no? Es realmente preocupante y justamente, Ahí hay sí, una claro. cuestión que yo quisiera enfatizar. Hay un proceso, en este proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo, lo que va sucediendo es que la fuerza de trabajo va perdiendo espacios de decisión. Ujú, Y esto se va a evidenciar con las estadísticas. Por ejemplo, aquí traigo un dato. Hay una tendencia descendente de la participación del trabajo en el ingreso global. Es decir, el ingreso global, la participación del trabajo en el ingreso global, en la década de los 60 era del 54.5%. Es decir, más o menos allí va, sí. ¿no? La participación del capital, la participación del trabajo. Para el 2014 esto desciende al 39.5%. Entonces, eso evidencia cómo el trabajo tiene cada vez menos participación en este ingreso global y que da cuenta de las dimensiones que está adquiriendo la marginalidad y la pobreza. Ujú. Y más, y bueno, ahora le sumamos un poco cómo se intenta responsabilizar, ¿no?, a los individuos de sus condiciones de vida. Y justamente yendo hacia ese punto, en el artículo de la doctora Hilda nos habla de cómo se vincula la pobreza y el concepto de capital humano para indirectamente responsabilizar, ¿no?, justo lo que comentamos, a los individuos de la falta de ingresos y condición social. ¿Nos podría ampliar un poco más esta información, este concepto? Sí, cuando yo planteaba este modelo de desarrollo neoliberal no es solo un modelo económico, sino es un modelo político, Ujú, ideológico también. Me parece que también esta idea de capital humano y de poner todo al servicio del capital. Hablamos de capital humano, acá hablamos de capital natural, de capital social, es decir, todo al servicio del capital. Es una ideología que se va insertando pues en el imaginario de la gente, pero que esto da cuenta de este individualismo llevado al extremo, una característica del modelo de desarrollo neoliberal, además de la reconcentración de la riqueza, el poder y la generación de mayor desigualdad, es justamente este individualismo llevado al extremo. Y entonces se adopta una narrativa en donde, a ver, se naturaliza a partir de la idea de capital humano, lo que están haciendo es naturalizar la pobreza, es decir, tú como no tienes las capacidades para insertarte en el mercado laboral, entonces es tu responsabilidad. ¿Y qué sucede con esto? Se invisibiliza el proceso histórico, social, estas relaciones de poder que planteaba yo desde el principio, que son las que llevan a esa reconcentración de la riqueza y del poder y a esa generación de una desigualdad exacerbada que es la que estamos presenciando actualmente. Entonces, esta idea del capital humano se utiliza como un mecanismo de dominación y de explotación en donde se responsabiliza al individuo de su situación y se invisibilizan esas relaciones de poder. Entonces, lo que necesitamos es nosotros superar ese tipo de concepciones, esa ideología neoliberal y entender que la pobreza es un problema histórico, estructural, mucho más complejo, que va más allá de lo económico y que está vinculado, sí, a la desigualdad, al desempleo, a la precariedad laboral, pero que tiene mucho que ver con esta reconcentración de la riqueza y del poder. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí es un control del trabajo, un control de los recursos de producción, un control de la propia producción y el control de la distribución de la riqueza. Yo siempre que hablo de riqueza social, porque esta no la genera el capitalista, el inversionista, el Estado. Es una riqueza social que se genera por toda la sociedad y entonces este control de la producción y de la distribución de la riqueza social es lo que está llevando a esa reconcentración y a esa generación de mayor desigualdad. ujú. Y que tal vez la ruptura puede estar en el momento en que se mercantiliza la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, aquellos productos que incluso tenían esta valoración social comienzan a adquirir una valoración más bien de orden mercantil y después esto será bursátil y irse transformando. Pero qué importante es reconocer también que el trabajo va a transformarse y va a dejar de ser un fin
para convertirse en un medio con muchas etiquetas, ¿no? De ascenso social, de ascenso económico, de poder político. Es decir, cómo es que el trabajo después de los procesos de revoluciones industriales o de revoluciones ideológicas también va a tener un impacto en la propia concepción del trabajo, ¿no? Es decir, y más allá del trabajo, incluso en las dinámicas sociales, ¿ven? Aquellos gremios que existían, ¿no? Que tenían además identidades, usos, costumbres, se van rompiendo en la medida en que se van insertando otras maneras de producir y otros valores que se le da sobre todo al trabajo, ¿no? Es decir, aquel artesano, aquel labrador que deja su espacio de trabajo para insertarse en aquello que es más productivo, entre muchas comillas, ¿no? Que le da más ganancia y entonces va generando una ruptura social, cultural, y entonces va colocando más grilletes, ¿no? Entonces deja de ser propiamente un fin para convertirse en un medio para, y que, insisto, ahí caben muchas etiquetas, ¿no? Aquel que logra un ascenso social a partir de tal puesto de trabajo o de desarrollar tal o cual actividad, ¿no? Entonces, si hay una desconfiguración, una ruptura en esta concepción propia del trabajo, pues derivado de todos estos procesos de revoluciones industriales, de revoluciones político-ideológicas que se nos van presentando, pues ya propiamente en la época contemporánea, ¿no? Ujú. Y bueno, me gustaría que nos dijeran por qué la política social de las últimas 3 décadas no ha dado los resultados que realmente deberían incidir significativamente en la pobreza. Bueno, pues la respuesta así directa, y ahorita voy a abordar algunos aspectos, es porque la política social no incide en las causas estructurales que generan la pobreza. ¿Cuáles son esas causas estructurales? Es decir, la forma como se estructura la organización de la producción y la distribución de la riqueza social. Entonces, como ya señalaba, como hay un control del trabajo, de los recursos de producción, de la propia producción y de la distribución de la riqueza, entonces no hay una incidencia. Y sobre todo, esta política social neoliberal que a pesar de que invirtió en recursos humanos, en recursos materiales, a pesar de que se impusieron estas transferencias monetarias condicionadas para que la población pudiera salir de la pobreza, eso no conlleva modificar la estructura como está organizada la sociedad y cómo está organizada la economía. Entonces, ahí nosotros vamos viendo en las estadísticas, por ejemplo, de Coneval. Si nosotros vemos las estadísticas, las primeras que sacaba Coneval, en donde se hacía el análisis, ¿no? Desde 1992, en donde están las mediciones, hasta 2014, no había variación. Es decir, la pobreza extrema estaba alrededor de un 20% en el 92, con altas y bajas, y al 2014 llegamos con las mismas estadísticas. Y la pobreza llamada moderada, ¿no? Que es esta pobreza de capacidades y esta pobreza patrimonial, estaba alrededor de un 50%. Entonces, no hay modificación. Esto nos da cuenta de que no hay incidencia. ¿Por qué? Porque la política social no tiene posibilidad de incidir en estas causas estructurales. Entonces, y ahora lo que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Que hay una cierta recuperación del salario, vemos que en términos relativos sí hay una disminución, pero por el mismo aumento de la población, en términos absolutos, no se refleja en esta disminución real. Entonces, hay varios aspectos que están ahí incidiendo. Primero, este modelo de desarrollo que se basa justamente, no basa la competencia de los países en disminuir el costo de la fuerza de trabajo, en esta precarización del empleo, en esta concepción hegemónica de pobreza y también en la reconfiguración del Estado. El Estado no se retira de la economía. El Estado se reconfigura y va a incidir de otra manera. Es decir, el Estado está para garantizar la inversión privada y la ganancia. Ya no. El Estado se desentiende, ¿no? Ese Estado benefactor se desentiende de la integración social y entonces va a impulsar estas políticas que en lugar de ser políticas de integración, de participación de la población, son políticas compensatorias. Es decir, a partir de esta idea del capital humano, entran las políticas para salvar a aquellos que no lograron insertarse en el mercado laboral.
Ujú. Entonces, son políticas compensatorias que no modifican de ninguna manera la estructura jerárquica de organización de la propia sociedad. Se instala toda esta narrativa y no hay manera de incidir en esta integración. Y también conlleva otra ideología, es decir, se va sustituyendo también el concepto de ciudadano con derechos por un concepto de beneficiarios, los beneficiarios del Estado. Entonces, esto conlleva ir diseñando una política que va a ser focalizada. Por ser focalizada es discrecional, una política segmentada que no tiene una mirada integral de lo que es la problemática de la pobreza. Y de hecho, yo en el artículo no hablo de políticas de combate a la pobreza, sino de atención a quienes ya están en esa situación. No incide en el proceso de empobrecimiento. Entonces, hay toda esta retórica, una retórica así de inclusión. Por ejemplo, en el artículo menciono el periodo de Peña Nieto, el sexenio de Peña Nieto, para ejemplificar cómo se usa esta ideología, cómo se impulsan este tipo de políticas, y hay toda una retórica de inclusión social, laboral, financiera, pero desde una mirada totalmente empresarial, privada, como si el problema de la pobreza fuera un problema técnico. Y seguimos, ¿no?, viendo, si revisamos los planes de desarrollo, ahí se define, son estos que son incapaces de generar ingresos. Eso es la pobreza. Entonces, si a estos incapaces de generar ingresos les das dinero, por supuesto que se disminuyen los índices de pobreza, ¿no? Porque el asunto es que así como defines la pobreza, así pretendes combatirla. Entonces, no hay realmente una incidencia en todas estas causas estructurales que estamos señalando. Ujú. Y desde su perspectiva, maestro, ¿usted cómo ve? ¿Por qué no incide en la disminución de la pobreza estas políticas sociales? Pues es un proceso muy complejo, ¿no? Y el tema es, en el fondo, quién determina qué es pobreza, ¿no? ¿Quién determina cuándo ya no se está en la pobreza? Y es muy curioso y muy interesante ver cómo es que ya para la primera mitad, a finales de la primera mitad del siglo XX, con ya el establecimiento de los organismos internacionales, con tareas muy focalizadas para el trabajo, para la población, para la mujer, se va a determinar técnicamente desde ahí los problemas, ¿no? Desde los organismos internacionales se va a ir determinando cuál es el problema a atender, pero con un enfoque totalmente técnico y utilitarista, medible, cuantificable, ¿no? Vemos, por ejemplo, las políticas demográficas que van a ir poniendo freno al crecimiento demográfico en ciertos países que estaban con una proyección de desarrollo importante. Y aquí hay otro concepto muy interesante, el concepto de desarrollo, que es un concepto que finalmente me parece que homogeniza el problema y homogeniza la solución del problema. ¿Ven? Porque entonces el propio desarrollo es una categoría que limita el auténtico desarrollo de las comunidades y que por otro lado también va a ir instrumentalizando a la ciudadanía, al sujeto de derechos, y lo va a estar haciendo apenas un número, una estadística. En estos programas elemento que me llama mucho la atención es los pisos firmes de cemento. Por ejemplo, cuando la familia ya tenía un piso firme de cemento, pasaba ya a otro nivel de pobreza. O cuando tenía una bombilla eléctrica o cuando tenía otra cosa. Es decir, son ciertos elementos que en realidad me parece que son absurdos para medir el nivel de desarrollo o de pobreza que hay en las comunidades. Entonces, si hay me parece que un problema en términos de que es un enfoque gerencial, empresarial, y esto es bien claro de dónde viene, es decir, estos organismos internacionales que van dando la pauta para atender demografía, pobreza, educación, igualdad, en fin, pero ellos son los que dictan. Y no nos olvidemos que estos organismos no son públicos y no tienen de ninguna manera una visión de las ciudadanías o de las características particulares de los países. Tienen una visión supranacional, una visión empresarial, una visión que pretende desde los órdenes estadísticos atender todas estas problemáticas, pero que cuando ya estamos en el terreno, en el campo, nos damos cuenta que los impactos, que son las consecuencias no pretendidas que algunos antropólogos de la política pública señalan,
consecuencias no pretendidas muy negativas para la población. Y entonces es donde ya no se logra ver el éxito deseado de las políticas públicas, porque finalmente fueron pensadas detrás de un escritorio. Ujú. Una cuestión ahí que quisiera yo enfatizar. Entonces, ¿por qué después de 30 años de política social neoliberal, por qué se siguen sosteniendo? ¿No? Porque reditúan políticamente, Sí. ayudan a legitimar, a justificar las acciones del gobierno, pero en realidad esta política social neoliberal llamada de combate a la pobreza ha servido como un instrumento de dominación. ¿Por qué? Porque a esas personas a las que va a atender, como son estas transferencias monetarias condicionadas, les ponen sus condiciones. Esto desmoviliza y desorganiza a las poblaciones, a las comunidades, y entonces funciona esta política e interviene el Estado como un desigualador. Es decir, el Estado, en lugar de subsanar estas desigualdades que se están generando por esta forma como se está organizando la sociedad, por este modelo de desarrollo, contribuye más a exacerbar las desigualdades. Y esto lo vemos, bueno, con los últimos reportes de Oxfam, de cómo está la reconcentración de la riqueza, Ujú. cómo los multimillonarios concentran un porcentaje cada vez mayor del PIB, y esto en detrimento de esta desigualdad que se está generando. Entonces, me parece que eso es importante. El Coneval saca un índice de tendencia laboral de la pobreza en donde va midiendo cuánto del salario que perciben las personas le posibilitan adquirir la canasta alimentaria, es decir, salir de la pobreza extrema. Y los datos son decepcionantes. Es decir, este proceso, esta tendencia de pérdida del poder adquisitivo del salario se da desde 1970, desde el 75 más o menos, y no hay una recuperación real, a pesar de los esfuerzos últimos, ¿no? El gobierno pasado y a pesar de estos esfuerzos, no hay una recuperación real del poder adquisitivo del salario. De hecho, la OCDE tiene un trabajo que publicó en 2019 donde dice, el elevador de la movilidad social se rompió desde 1975. No hay posibilidad, ¿no? Y están estos cálculos de que necesitamos 90 años y eso sí hay una tendencia a la recuperación del salario. Entonces, en términos reales, no hay posibilidad de superar la desigualdad y superar la pobreza mientras no le entremos a la redistribución de la riqueza. Ujú. Y es uno de los grandes problemas, ¿no? Estructurales, como bien comentábamos, y justamente coincido en que por ahí de mediados de los 70 o incluso particularmente en los 80 con la crisis, creo que este problema se ha exacerbado, ¿no? Y bueno, no ha habido resultados positivos en general, como bien lo comentan ustedes. Sí, Y además apuntar a que no bastaría con la propia redistribución, sino con la posibilidad de generar, o sea, es que estos programas de atención a a la pobreza, perdón, son una serie de representaciones, ¿no? Representaciones textuales, representaciones conceptuales, representaciones estadísticas que dan la posibilidad a quienes las lanza, quienes la coloca, entonces esta posibilidad de dominio, es decir, tú vas a salir de la pobreza siempre y cuando me cumplas A, B, C y D como país. Y una serie de elementos que tienes que tener ahí en tu checklist para cumplir, pero que finalmente someten, o sea, veamos cómo son los documentos de las políticas públicas que enuncian el combate o la atención a la pobreza, son prescriptivos totalmente, ¿no? O sea, en el sentido de que antes de conocer el problema ya tienen la solución. Es muy curioso que debajo de la manga siempre traen ya la solución antes de entender totalmente el problema, y entonces atender estos elementos de análisis desde el texto, desde el documento, y es una visión un tanto Foucaultiana también, ¿no? En términos de la gubernamentalidad, es decir, cómo controlas, cómo gobiernas los cuerpos. Bueno, pues puede ser que estos sean instrumentos de dominio, de control, de homogeneidad, es decir, surgen con un intento o con una visión descolonial, efectivamente, pero caen y se convierten en el mismo enemigo que pretendían atacar, homogenizar, ¿no? Entonces, es algo muy curioso y me parece que ahí hay una clave para entender el por qué, si llevamos 3 o 4 décadas con programas de atención muy estructurados,
técnicamente muy establecidos, ¿por qué continuamos viendo esto? Y al contrario, vemos incrementos en la pobreza. Tocaba el tema de la concentración de riqueza. Pues es que hemos asistido en la última década, o tal vez menos, el incremento de número de millonarios en nuestro país. Algo no está del todo ahí funcionando en términos de que, por un lado, se promueve esto de la redistribución, pero finalmente lo que genera es una reconcentración de la propia riqueza. Entonces, me parece que el tema es que no se está apuntando hacia la generación de riqueza. Y entonces esto alimenta, por otro lado, el mal que se está tratando de combatir, ¿no? Es un comentario ahí en términos de la concentración. Sí, sí, ¿no? En efecto, y bueno, hay grandes retos, ¿no? Nos queda mucho por hacer, bueno, y sobre todo en los niveles de gobierno queda mucho por entender esta problemática y por hacer, y justamente, pues no me gustaría que termináramos este episodio sin antes saber sus recomendaciones para esta nueva administración que está iniciando en temas de política social y bueno, saber si ustedes consideran que las políticas públicas emanadas de la 4T realmente están enfocadas. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, si nosotros vemos qué pasó, cuáles eran las características específicas de la política social neoliberal, que eran estas transferencias monetarias, antes eran condicionadas, ahora no son condicionadas, pero seguimos con transferencias monetarias para la población. No se incide en estas causas estructurales, es decir, no se revisan estas relaciones de poder que deciden qué se produce, cómo se distribuye la riqueza. Entonces, necesitamos primero empezar por desnaturalizar, ¿no? Esto que ya hablábamos, este concepto de capital humano, tendríamos que desterrarlo para empezar a desnaturalizar la pobreza, dejar de pensar que es un proceso natural por la falta de capacidad de la gente y asumir que es un proceso histórico, estructural de dominación y de explotación de amplios sectores de la población, a los que les imposibilitas el generar o el subsanar las necesidades básicas. Entonces necesitamos un Estado que deje de promover políticas compensatorias e impulse estas políticas de integración social, de participación, y para eso necesitamos políticas de seguridad social, es decir, políticas que aseguren que todos tengamos las condiciones para resolver las necesidades básicas, en donde este proceso neoliberal llevó a todo un desmantelamiento de la infraestructura de salud, de educación, para dejarlo al mercado, ¿no? Para dejarlo a la iniciativa privada. Entonces el Estado tendría que recuperar, pero ese Estado, para recuperar otra vez toda esta infraestructura y este ofrecimiento de servicios básicos de calidad, necesita, por supuesto, una reforma fiscal, una política recaudatoria que permita, ¿no?, que a partir de ahí sea esta redistribución social con servicios de calidad. Entonces tendría que estar resuelta la educación, la salud, los servicios básicos y la alimentación, por supuesto. Entonces necesitamos verlo desde ahí y entender que la política social no puede quedar subordinada a la política económica, no seguir condicionando el bienestar de amplios sectores de la población a que haya crecimiento económico. Porque una cuestión que necesitamos analizar, a ver, si los índices de pobreza eran tan altos en este periodo del 94, del 92 al 2014, ¿no?, que hablábamos de un 50% de la población en términos redondos en situación de pobreza, y que ahora ha disminuido, sí, por supuesto ha disminuido, y ahora se habla de un 36%, 39% más o menos de la población en pobreza, pero que tiene sus picos. ¿Cómo está haciendo esa gente? Es decir, esta idea con la que empezamos la charla de la marginalidad social está hablando de que hay sectores de la población que quedan al margen de los sectores centrales de la economía, pero que se organizan, que trabajan, que están creando alternativas de trabajo de vida, y que lo que necesitamos es el reconocimiento de diversas formas de trabajo y romper con esta mirada empresarial, individualista y privada de producir y de generar la riqueza, porque se está produciendo, pero se desvaloriza porque no se considera trabajo productivo.
porque el trabajo productivo es el que produce mercancías para el mercado. El otro no, es ineficiente, tiene baja productividad, tiene todas estas características que no se ha considerado. Ujú. En definitiva, ¿no? Triste panorama y difícil. Y bueno, sobre todo decimos alternativas que se requiere considerar en este nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué piensa usted, maestro Rosales? Pues estamos viviendo, creo, una de las expresiones más grandes y más claras del Estado benefactor en toda su extensión, ¿no? Y sobre todo cuando ya es una transferencia sin la mínima condición, pero además con una intención política muy clara, que es el administrar ciertos problemas como la pobreza, como la inseguridad o cualquier otro tema, ¿no? Nuestro país ha sido víctima de este tipo de políticas, de programas, en detrimento de la mayor parte de la población y en beneficio de la élite política. Esto creo que todo lo podemos tener claro. El tema es cómo nos han hecho creer o cómo han hecho creer a la población en estas políticas, y es la parte discursiva, ¿no? La parte que promete, la parte que utiliza estas metáforas movilizadoras, estos discursos que agradan, que te hacen sentir parte, ¿no? Que te dan una gran promesa para cumplirse cuando no sabemos, pero se va a cumplir en algún momento dado, ¿no? Y tristemente, pues se deja de lado toda la riqueza que tiene nuestro país, ¿no? Y se ha forzado a que esta riqueza se vaya perdiendo, empezando por la propia población. Vemos cómo en los años 70, cuando México venía en esto que conocemos como el milagro mexicano, para los años 70 se le pone un freno, ¿no? Al crecimiento demográfico, y esto por supuesto que impacta en las posibilidades de generar este desarrollo, de ser un país productivo en todo sentido, ¿no? Y creo que sí es, cuando menos desde mi punto de vista, sí es importante reconocer que el Estado tiene su área de acción muy bien determinada, muy delimitada, y el sector privado debería tener muy bien las reglas claras para su ejercicio. De otra manera, vamos a entrar en una discordia, en una guerra como decimos, cada quien jala la cobija para su lado, y entonces no va a haber una posibilidad de generar un desarrollo. Pensemos en otros casos de éxito donde el Estado ha asumido su papel como lo que le corresponde y el sector privado se ha sujeto a las reglas colocadas por el Estado y ha asumido su papel también. Tenemos una carga hacendaria increíble, increíble. Pensemos solamente en usar un automóvil en nuestro país. Tenencia, los impuestos a la gasolina, las verificaciones, es decir, una carga hacendaria increíble que no se traduce en una administración de los recursos adecuada para las necesidades. Si echásemos un vistazo a las políticas que se promueven desde este Estado, que no es este, sino que han sido 5 o 6 décadas atrás, vamos a ver cómo hay un despilfarro a políticas que verdaderamente no van a tener una atención ni un impacto en la población, ¿no? Y entonces el Estado que actualmente vivimos, te doy dinero, te lo mantengo, lo pongo constitucional, pero quédate conmigo. Entonces es un círculo vicioso bastante complejo, y que creo que sí tendríamos que ponerle mucha crítica a este modelo, y la instancia como la universidad tendríamos que ser un espacio muy crítico, de lo mismo un espacio desde donde se generen otras posibilidades para el pensamiento, para el hacer, para el actuar, desde muchos enfoques, ¿no? El panorama es muy triste, ¿no? Una salida pronta yo creo que no la tenemos mientras haya un uso pues fáctico de las políticas que pretenden atender los males de nuestro país, ¿no? Y bueno, Ahí hay una cuestión. Yo creo que ahí el papel de la universidad y justo lo que está planteando ahora, ¿no? Una crítica a la universidad es que no se ha vinculado a los sectores sociales. Es decir, la investigación, la docencia se tiene que vincular más a los sectores sociales. Ahorita que yo hablaba de este reconocimiento de diversas formas de trabajo, dejar de pensar en estos términos binaristas de lo moderno y lo atrasado, lo capitalista y lo precapitalista, y empezar a reconocer también otras formas de producción de conocimiento, es decir, estos saberes milenarios que hay dentro
de las propias comunidades, de las cooperativas, de las asociaciones de trabajadores, de los colectivos de trabajo, todo esto que está emergiendo en la sociedad, necesitamos reconocer esas otras formas de trabajo y necesitamos reconocer también esos saberes que se están produciendo, porque finalmente ellos están generando también, están teorizando, están también generando este conocimiento que les permite salir adelante. Ujú. Y en definitiva, bueno, han quedado temas muy interesantes sobre la mesa y reflexiones que nos suman al análisis y que, como decimos, ¿no? Ojalá nosotros desde la crítica logremos aportar algo a, más que la reflexión, también a las políticas de gobierno, ¿no? Que ya hemos visto cómo han evolucionado, cómo han fallado, si lo podemos decir así, cómo el Estado también lo ha hecho y la responsabilidad que debe asumir ante toda esta problemática, ¿no? Porque como ya lo referíamos hace rato, pues siempre las crisis y los problemas y la inflación pega más a los que menos tienen en un primer momento y luego va escalando, ¿no? Entonces, ojalá pues esto sirva para una reflexión futura y pues no me queda más que agradecerles. Lamentablemente el tiempo se acabó y fue una conversación muy interesante. Fue un gusto tenerlos en este programa y pues les agradezco mucho el haber aceptado y haber estado aquí. Muchas gracias por la oportunidad de conversar. Agradecido también, doctora. Y bueno, ha llegado el momento de despedirme, no sin antes recomendarles que lean el artículo de la doctora Hilda. Si aún no lo leen, descárguelo gratuitamente en la descripción de este episodio, donde verán el link para obtenerlo gratuitamente. También los invito a unirse a esta conversación de coyuntura económica en todas nuestras redes sociales. Yo soy Eufemia Basilio y los espero los últimos jueves de cada mes en otro tema de coyuntura económica. Coyuntura Económica, el podcast, es un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección académica Eufemia Basilio Morales. Content Manager Alejandra Barranco. Community Manager Ernesto Guzmán. En las redes sociales, Sandra López y Diego Canales. Diseño gráfico, Carla Daniela Jaime. Locución, Ángel Toscano. Producción y postproducción, Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.